Muy buenas noches, amigos y hermanos. Eh, Como ya es costumbre, una buena costumbre, podernos reunir en, en este día. Lo que nos corresponde para esta noche, Dios ha puesto, bendito Dios, en, en tema, pues como ya los dije a través de la publicación, formando un carácter agradable a Dios. Entonces, vamos a dar inicio. A ver, sí, correcto. A nuestro tema, pidiendo la inspiración de nuestro Santo Espíritu. Bendito y soberano Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos este espacio de tiempo, Señor, para escuchar tu preciosa palabra. Queremos ser inspirados, queremos ser instruidos de tu parte, Señor. Que las palabras que hoy pongas, bendito Dios, en mi boca, sean las tuyas. Que la inspiración de tu Santo Espíritu, la misma que estuvo para la preparación de tu palabra, Señor, sea en este momento. Que ángeles rodeen, bendito Dios, nuestras vidas y que podamos a través de este tema poder saber, poder entender y llevar a cabo la formación de un carácter agradable a ti. Lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos, para los que están conectados en directo y para los que lo vayan a escuchar después, puedan ser bendecidos a través de el tema. Es un tema, la verdad, bastante extenso. Trataré de ser lo más claro posible y pues realmente que el Espíritu Santo sea el que tome el control de este momento a partir de ya. Bueno, el título es Formando un carácter agradable a Dios. Leemos la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vemos en Job tres características agradables a Dios. Es mismo Dios el quien está dando estas características de Job, que era perfecto y recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Pero vamos a ir más a fondo qué significa estas tres características de Job, un ser humano como tú y como yo, pero que era agradable ante la presencia de Dios. Bueno, miremos entonces, vamos nuevamente a Ezequiel 14, Ezequiel 14, 14. Vámonos a Ezequiel. Capítulo 14, versículo 14, dice la palabra del Señor. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dijo el Señor. Vamos al 20 ahí mismo, dice, y estuvieran en medio de ella nuevamente Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dijo el Señor Dios, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Entonces, además de Job, habían otros dos personajes que Dios recomienda, Noé y Daniel. Los recomienda por su justicia, teniendo en cuenta que Mateo 18:10, vamos directamente a Mateo 18:10, estas tres características no eran exclusivas de Job. También vemos que Dios está recomendando a Noé y a Daniel. Mateo 18:10. Buenas noches, Guille, desde Argentina. Buenas noches, Olguita. Buenas noches para todos.
Mateo 18:10 dice la palabra del Señor: mirad, no tengáis en poco a algunos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Entonces, a nuestro alrededor, teniendo en cuenta este versículo, nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor que están muy pendientes de llevar información al Padre, ¿sí? Ellos están en constante comunicación al Padre, llevando la información de todo nuestro proceder, de todo nuestro carácter, de todos nuestros comportamientos. No estamos solos, no andamos como cabritas por ahí, ¿sí? Día tras día se levanta un acta de lo hecho, bueno o malo, en nuestras vidas, y pues prácticamente somos libros leídos por el universo, ¿sí? Eso también es bastante interesante, que no estamos solos, y si no estamos solos, debemos comportarnos debidamente, ¿sí? Porque cuando estamos siendo vigilados en nuestro trabajo, en nuestras tareas, en el colegio, en la universidad, si hay alguien ahí muy pendiente, pues nuestro comportamiento es diferente a que cuando estamos solos. Pero precisamente esta es la característica de la formación de un carácter parecido y agradable a Dios, ¿sí? Que seamos íntegros en nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, desde el mismo momento en que nos encontremos solos o en compañía, ¿listo? Porque pues somos textos leídos. En Romanos 1:1 también encontramos que Pablo nos recomienda la siguiente: Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mire qué hermoso es saber que Dios tiene en su procedencia, en su voluntad, personas que están separadas, apartadas para Él, ¿sí? Que están apartadas del mal. Entonces, vemos que Pablo tuvo un llamado a ser apóstol, ¿listo? Pero lo tuvo ¿desde cuándo? La Biblia también nos dice desde cuándo fue Pablo apartado. Vamos a verlo ahorita más adelante. Sí, bueno, más adelante lo vamos a ver. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Listo. Entonces, ¿qué significa ser apartado del mal? La raíz griega de esta palabra apartado, ¿sí?, viene siendo la palabra aforizo, que significa señalar aparte, poner unos límites, ¿sí? Y esto mismo en la historia de Job, en la lectura de Job, en el libro de Job, sabemos que Dios tenía un cerco en la vida de Job, era intocable, ¿listo? Satanás sabía que Job vivía aforizo para Dios, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues era un hombre, como ya vimos las tres características: temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto y recto. Entonces, en la vida encontramos tres grupos de personas: las personas malas, ¿sí?, las personas buenas que están con Dios, y personas buenas sin Dios, las que llamamos buena gente, ¿sí?, que están separados de Dios. ¿Listo? Las personas buenas son aquellas que siguen la ley de Dios y la tienen guardada en su corazón, ¿sí? Y las buenas sin Dios, o los buena gente, son personas que tienen la ley de Dios a medias, ¿sí? O sea, la tabla de los 10 mandamientos está dividida en dos tablas: una que tiene la relación vertical con Dios, y la segunda tabla que es la relación horizontal con nuestro prójimo. Y quizás las buenas personas que conocemos en nuestro diario vivir cumplen en la mayoría de los mandamientos de la segunda tabla, pero muy olvidados o muy separados están de Dios a través del olvido de la primera tabla de los 10 mandamientos. Bueno, 1 Corintios 2, miramos 1 Corintios 2, en el versículo, a ver, 1 Corintios 2, en el versículo 14,
vemos las tres clases de grupos bíblicamente, ¿sí? Ya lo dije, un concepto personal, ahora vamos a verlo en concepto bíblico, si es cierto o no que existen tres clases de personas o tres grupos de personas. Dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no puede entender porque le han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural, ¿sí? El hombre natural, aquí lo llama en esta versión el hombre animal, es más castizo. Ahora, segundo tipo de grupo de personas, pero el espiritual discierne todas las cosas, mas él de nadie es discernido. Segundo grupo, el hombre espiritual. ¿Listo? El hombre espiritual. Pero entonces ya tendríamos que pasar a Corintios 3, en el versículo 1, ahí al ladito. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, como al segundo grupo, sino como a carnales. O sea, él estaba hablando a personas espirituales, pero también en ese grupo había la mezcla de ambos, ¿sí? Hablaba del hombre natural o animal, el hombre espiritual y la mezcla. Tuvo que Pablo hablarle de una manera más, por así decirlo, no directa, sino indirecta, porque habían las tres clases de grupos que estamos viendo, la mezcla entre el natural y el espiritual, que aquí lo llama el hombre carnal, ¿sí? Sino como a carnales. Entonces, Pablo fue apartado desde el vientre. Vamos a comprobar si Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. Lo vemos en Gálatas 1:5. Dios tiene dentro de su voluntad personas apartadas desde el vientre de su madre, y eso lo comprobamos aquí, Gálatas 1:15. Mas cuando quiso Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y llamó por su gracia. Pablo estaba apartado para Dios desde el vientre de su madre, ¿sí? Aún en su juventud, pues él pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Sí, para él estaba haciendo bien la persecución a los cristianos de ese tiempo, pero ya tuvo que tener el encuentro personal con Cristo, con Jesús mismo, y fue cuando él entendió a qué estaba llamado, ¿sí? O sea, ahí es cuando ya hablamos del versículo que vimos en Romanos 1:1, que era apartado para ser apóstol. Bueno. Mateo 13:49, también vemos otro ejemplo interesante. Mateo 13, versículo 49. Dice la palabra de Dios: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que entre los justos hay personas malas, hay gente que está contaminando a estos justos, ¿sí? ¿Y quiénes al final del siglo, al final de los tiempos, en estos tiempos que hoy estamos viviendo, serán los que nos van a separar? Los ángeles, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, nuestros sentidos bien atentos a qué puede ser lo que nos esté contaminando, ¿sí? Entonces el cristiano espiritual será apartado, será aforizo al final de los tiempos por los mismos ángeles. Pero mientras tanto, ¿qué debe pasar? Debemos reflejar la presencia de Dios, y eso solo es posible si pasamos tiempo con Dios. Pasar tiempo no es visitarlo, ¿sí? No es solamente las 2 horas que vamos a la iglesia, ¿sí? O solamente este tipo de espacios. No, es permanecer con Dios, apartarnos para Él, ¿sí? Y eso lo tiene que notar el mundo. Por eso muchas veces se nos dice: usted debe ser cristiano o usted debe ser de alguna religión en especial, porque usted tiene algo diferente.
la gente ve en nosotros un brillo especial. La gente ve en quienes pasamos tiempo con Dios algo diferente, algo distinto, algo que nos permite ser ese estandarte, ese baluarte de Dios aquí en la tierra. Hechos 19:9. Hechos 19:9. También vemos que Pablo 19:9 dice la palabra de Dios: mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Entonces Pablo se dio cuenta que dentro de la multitud había maldad, ¿sí? Habían creyentes y no creyentes. Habían algunos, dice, y no creyendo y maldiciendo. Entonces, eso se llama hoy en día, en nuestro léxico, personas tóxicas. Están dentro de la iglesia, están a nuestro alrededor, pero son tóxicos en su forma de hablar. Son tóxicos en su forma de pensar y lo transmiten ya por forma natural, ¿sí? Son personas que no están separados, no pasan tiempo con Dios, no hablan con Dios, ¿sí? Sino se la pasan solo visitas a Dios. Solo cuando hay urgencias, ahí sí se elevan unas oraciones, unos clamores distintos, ¿sí? O sea, no se les ve agradecimiento también de parte de ellos. Entonces, vemos que Pablo se apartó de los incrédulos y los maledicientes. En Lucas 6:22 también podemos ver, Lucas 6:22. Dice la palabra de Dios: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Miren, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes o de los que estamos escuchando este mensaje hemos perdido supuestamente amistades por demostrar realmente que estamos entregados a Dios? ¿Sí? Porque estamos disfrutando de la nueva criatura que hizo Cristo en nosotros a través del bautismo, ¿sí? A través de recibirlo a Él como nuestro Salvador. ¿Cuántas amistades se perdieron? Muchísimas. Yo creo que, hablo yo por regla general, yo creo que el 1% se queda y el 99% de los amigos se pierden, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que llega el momento en que ellos en su mundo contaminado no soportan, no nos toleran, ¿sí? No nos toleran porque no somos de la misma talla en sus palabras o en sus actos o en sus chistes, ¿sí? Entonces eso también nos marca y eso también nos permite ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra, ser ir formando el carácter agradable, la estatura del varón perfecto que Dios anhela en nosotros sus hijos. Vamos a Gálatas 2, versículos 12 al 14. Porque antes que viniesen unos con Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su hipocresía. Bueno, aquí Pablo le está jalando las orejas a Pedro, ¿sí? Pues se apartaba de los circuncisos por miedo, ¿sí? E influenciaba a los que estaban con Pedro, a otros a no vivir rectamente conforme a la verdad del evangelio.
O sea, mire que disimulaban. ¿Cuántos hoy en día disimulan una vida de rectitud? Disimulan una vida de santidad. ¿Cuántos? Muchos. Muchos, y se paran en los atrios, se paran en los púlpitos y dan palabra de Dios, pero dan palabras a medias, están influenciados netamente, es por el enemigo, porque cuando tú disimulas, cuando te da pena, cuando te da vergüenza demostrar que realmente estás apartado para Dios, pues algo sucede que no está completo, ¿sí? Cuando tú tienes, como dice aquí, como vi que no andaban derechamente a la verdad del evangelio, ¿sí? Pablo se dio cuenta que Pedro no estaba andando derecho. Pedro, ¿sí? Pedro, ese mismo que hoy proclaman como el primer papa, este es un humano, ¿sí? Y por eso es que nosotros no podemos seguir humanos. Nuestro mayor deleite es tener los ojos puestos en Cristo, nuestro autor y consumador de nuestra fe. En Él es el que podemos confiar porque Él fue recto. ¿Listo? Entonces, no podemos confiar en palabras de hombre. Primera de Pedro 3:13. Primera de Pedro 3:13. Disculpen si voy muy rápido en cuanto al tema de los versículos, pero son bastantes versículos los que vamos a ver. Entonces toca ir agilizando. Primera de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? 14. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados, por tanto no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, ¿sí? Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y siempre aparejados para responder a cada uno que os demande razón de la esperanza que está en vosotros, y esto con mansedumbre y reverencia. Se nos hace una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Está en el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguiseis bien? ¿Será que si hacemos el bien estamos libres de sufrir persecución? La respuesta es no. Jesucristo hizo todo bien, todo perfecto, fue santo y sufrió más que cualquiera de nosotros. Es más, sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir. Entonces, ¿por qué si a nosotros nos sucede algo o nos dicen algo, de una vez nos caemos o de una vez tropezamos o de una vez quizás desfallecemos? ¿Cuánto más es por nosotros tener esta palabra en nuestro corazón? Sois bienaventurados. ¿Dice la palabra de Dios? ¿Lo dice? Claro que sí. No temáis. Nos mandan a no temer, a ser valientes y a ser esforzados, ¿sí? Entonces, si el daño te llega por ser fiel a Dios, el apóstol Pedro dice que somos bienaventurados en este caso. Jesús no hizo daño y sufrió. Los apóstoles también sufrieron. O sea, sí, ellos eran humanos, eran imperfectos, pero también tuvieron la bienaventuranza de haber sufrido por el nombre de Cristo, ¿sí? Por causa del verdadero evangelio. El Salmo 37, 27 y 28 también nos da un consejo. El Salmo 37, 27 y 28. El consejo es algo que viene de parte de Dios. Es Dios el que nos está hablando en esta noche. Dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. 28. Porque el Señor ama la rectitud y no desamparará a sus misericordiosos. Para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será talada. Qué hermoso consejo de la palabra de Dios. Una cosa es lo que los hombres dicen de Dios, ¿sí? Y otra cosa es lo que Dios le dice a los hombres. Por eso es mejor que contemos
lo que Dios le ha dicho a los hombres. Por eso es mejor que nosotros contemos esto, que le digamos a las personas: mire amigo, apártate del mal, haz el bien y vivirás, ¿sí? Vivirás. Pero dice aquí que viviremos en abundancia, dice aquí que viviremos con carros, con casas, con todo perfectamente. No, dice vivirás para siempre, ¿sí? Pero siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que tenemos que tener tranquilidad, que la vamos a recibir, que a pesar de las circunstancias buenas o malas, sabemos que siempre el Señor va a estar presente, porque nos ha separado, porque nos ha aforizo a nosotros para servirle a Él. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante también. Armar la rectitud, mire este consejo: amar la rectitud, y que Él no nos va a separar. Así de sencillo. Ese es nuestro Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo, porque está en su palabra. El Salmo 15 es un salmo que de verdad recomiendo leer todos los días, ¿sí? Todos los días, porque es un salmo que nos habla demasiado claro. Dice el Salmo de David: el Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Nos da la respuesta: el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, no revolvió con su lengua, ni hizo mal a su prójimo, ni levantó vergüenza contra su prójimo, a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen al Señor. Juró en daño y no mudó. Su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. ¿Quién? El que anda en integridad, el que obra en justicia, y hay palabra de verdad en su corazón. Características de quienes hemos decidido apartarnos del mal para apartarnos hacia Dios, hacia el lado, hacia donde tenemos el amparo de sus alas, ¿sí? Entonces, este Salmo 15 de verdad que es un consejo poderlo leer diariamente. Bueno, vamos al Salmo 24. Salmo 24, del 3 al 6, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Otra vez la misma pregunta que nos hacía en el 15, ¿sí? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Aquí nos dice la respuesta inmediatamente: el limpio de manos, nueva característica, ¿sí? El limpio de corazón, el que no tomó en vano ni mi nombre, ni juró con engaño. Nos da la respuesta en el 5: recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salud. Está la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jacob. ¿De los que quiénes? De los que lo buscan, de los que lo buscan, de los que quieren pasar tiempo a su lado, de los que muy temprano en la mañana, 3 de la mañana sería lo más ideal, pasar un tiempo especial con Dios. Levántate y ora de rodillas, búscalo en muy temprano, como lo hacía Jesucristo. Ejemplo os he dado, nos dijo Jesús. Ejemplo que debemos poner nosotros también en práctica, ¿sí? Bueno, entonces nos muestra que la generación de los apartados del mal, de los aforizos, le buscan en oración ferviente, claman a Él. Clama a mí y yo responderé. Nos da la garantía que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Dios no se esconde, Dios está presente, Dios está siempre de quienes lo quieren encontrar. Isaías 33, 14 al 17. Bueno, Isaías 33, 14 al 17. Hay una pregunta del profeta. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿A quiénes? A los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor?
¿Quién es el fuego consumidor? Dios, Dios Padre. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Nos da la respuesta en el 15. El que camina en justicia, el que habla rectitud, nuevamente, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangre, el que aprieta sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas, su lugar de acogimiento, se dará su pan y sus aguas serán ciertas. Vea qué cosa tan hermosa. El 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Dios es real para usted? ¿Realmente sientes que cuando oras te comunicas con el creador de los cielos y de la tierra? ¿O te parece distante? Si tú sientes en tus oraciones que estás distante de Dios, hay algo que estás haciendo mal durante tu día, ¿sí? Y mira estas características. Este es un carácter que agrada a Dios. El que camina en justicia, el que habla rectitud, el que aborrece las ganancias violentas, ¿sí? El que no recibe cohecho, el que tapa su oreja para no oír cosas que no tiene que oír y el que aprieta sus ojos para no ver cosas malas. ¿Qué características de estas te está haciendo falta? ¿Qué hace falta dentro de tu comportamiento para que puedas habitar en la presencia de Dios? ¿Sí? Para que puedas apartarte del mal. Entonces el profeta nos hace esa pregunta y la respuesta nos la dice inmediatamente: el que camina en justicia, el que habla lo recto, el que gana honestamente con el sudor de su trabajo, el que cuida sus oídos y ojos de los malos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que habitaremos las alturas, que su pan no faltará, se le dará su pan, sus aguas estarán seguras y sus ojos verán al Rey. ¿Quieres ver a Cristo? Todos lo queremos ver. Cuando uno está apartado del mal, Dios empieza a tratarlo a uno de una manera hermosa. Dios empieza a mostrarte en tus sueños cómo puede ser Él, o la forma como con sus ángeles también puede hablarte. Tú puedes sentir quizás caricias de parte de Dios, ¿sí? Y lo hablo por experiencia propia. O sea, sentir la presencia de Dios, vivir apartado para Él es ganancia. Es ganancia. Así pierdas lo que hoy puedas tener hoy como ganancia terrenal, pero si la pierdes, eres bienaventurado para tu Creador. Dios siempre ha tenido un pueblo apartado, un pueblo aforizo del mal, un pueblo santo y especial, un real sacerdocio, una nación santa, un remanente que le espera, ¿sí? Y eso lo podemos ver en varios versículos. Rápidamente los voy diciendo. En Levítico 20:26, una nación. En Éxodo 13:12, los primogénitos separados para él. En Números 15:20, los primeros frutos. En Números 8, del 11 al 14, los levitas para el sacerdocio, separados completamente. En Isaías 43:7, podemos ver también una característica hermosa del pueblo de Dios. 43:7, dice la palabra de Dios: todos llamados de mi nombre y para gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Será que hoy nosotros podemos decir estas palabras? ¿Será que Dios o mi vida es para glorificar al Padre? ¿Será que Dios me crió, me formó y me hizo para la gloria suya? ¿O será que no, mi vida no glorifica a mi Padre?
queda la pregunta, ¿sí? Deuteronomio 26:17 podemos ver unas características también interesantes. No, este tema es algo hermoso, es supremamente extenso, pero la verdad vale la pena repasarlo. Ojalá hoy que estás aquí presente lo puedas volver a escuchar ya con más calma, pausar y ir comprobando realmente que lo que estoy leyendo es palabra de Dios. Deuteronomio 26:17. Al Señor has ensalzado hoy para que te sea por Dios y para andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oír su voz. ¿Qué características tiene el pueblo de Dios? Anda en sus caminos, guarda sus estatutos y sus mandamientos, oyen su voz, elevan loor y gloria y es un pueblo santo. Nuevamente, de lo que pasa en tu día a día, ¿qué te está faltando? ¿Andas en los caminos del Señor? ¿O solamente en el momento en que te sientas en la banca de la iglesia andas en el camino del Señor? Sales de la iglesia y nuevamente retomas tu vida terrenal. ¿O sigues apartado, aforizo para Dios? ¿Guardas los 10 mandamientos? ¿Los cumples por amor, no por temor? ¿Sí? No por el que dirán. ¿Oyes su voz a través de la lectura de su palabra? ¿Elevas adoración, loor y gloria a tu Creador? ¿Y buscas la santidad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una orden, es un imperativo, es una orden de parte de Cristo. Entonces, eso era el tema de apartados. Ahora, la segunda característica que vimos en Job fue que era temeroso de Dios, ¿sí? Temeroso de Dios viene del hebreo yaret, ¿sí? Que es temor reverente, actitud de reconocer la condición a la persona que se respeta y se reverencia, ¿sí? Génesis 22:12. Génesis 22:12 dice la palabra de Dios. Y dijo, no extiendan su mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ahora conozco que me temes, ¿sí? Que temes a Dios, pues que no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, qué bueno es que Dios pueda decir de ti, conozco que temes. Conozco que temes. ¿Por qué? Porque Abraham hizo lo que Dios le pidió, ¿sí? El padre de la fe, Abraham, hizo. Abraham sabía que si cumplía la orden, tenía la seguridad que quizás el muchacho iba a resucitar, ¿sí? Porque tenía un Dios, una confianza plena en que Dios iba a hacer realmente algo extraordinario. La obediencia de Abraham, la fe de Abraham es algo que nosotros tenemos que también formar en nuestro interior, ¿sí? Génesis 28:17. Génesis 28:17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán espantoso es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Haces reverencia a lo santo o mezclas lo santo con lo profano? En este momento es Jacob quien nos muestra que en la casa de Dios debe haber reverencia. Pero no solamente la casa donde asistes, sino tu casa debe convertirse en casa de Dios. Tu casa debe ser casa de Dios. Debes tener un espacio donde Dios pueda encontrarse contigo, ¿sí? Donde haya ese momento especial de comunión con tu Padre Celestial. Éxodo 14:31.
Éxodo 14, 31. Y lo bonito es que sean más palabra de Dios que más palabra de hombre, ¿no? Es mi pensar. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron, y a Moisés su siervo. Entonces, creer a Dios por sus obras. ¿Ha hecho Dios alguna obra en ti? Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué aún, si sabes que Dios está de tu lado, esperando que tú lo busques, por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? No permitamos que el enemigo meta en nuestro pensamiento la duda. Sabemos que para el que cree, todo es posible. ¿Listo? Entonces, también vemos en Éxodo 20:20, miremoslo, Éxodo 20:20, Éxodo 20:20. Entonces Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces, para no pecar, temor para no pecar, temor para creer a Dios, temor para hacer reverencia a lo santo, temor para conocerlo, ¿sí? Y para que Dios diga que tú le conoces. Entonces, si este versículo nos enseña que no pecar en su presencia, entonces la invitación es permanecer en su presencia para que no pequemos. Si es así, súper claro. El temor de Dios es reverencia, someternos a su disciplina y adorarlo con gran admiración. ¿Sí? Proverbios 8:13 también nos dice algo interesante. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 nos dice la palabra de Dios. El temor del Señor, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Características o son las formas como podemos nosotros formar el carácter agradable a Dios. ¿Listo? Bueno. Varios proverbios nos enseñan sobre el temor al Señor. Proverbios 1:7. El principio del conocimiento del temor del Señor, los locos despreciaron la sabiduría y el castigo. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Sí? Proverbios 9:10. El temor del Señor, el principio de la sabiduría, y la ciencia de lo santo y inteligencia. Entonces, inteligencia por experiencia. Entre más temas a Dios, más inteligente vas a ser para hacer lo bueno. ¿Sí? Porque vas a tener la experiencia de que Dios te ha dicho que debes hacer. ¿Listo? ¿Dónde nos ha dicho Dios que debemos hacer? En su ley. Así de sencillo. Génesis 15:6. Génesis 15:6. Dice la palabra del Señor. Y creyó al Señor y lo contó por justicia. ¿Sí? Entonces, creer en Dios es escucharlo. Pero creer a Jehová, a Dios, es conocerlo. Entonces la pregunta es, ¿crees en Dios o crees a Dios? Cuando tú le crees a Dios es porque has tenido experiencia con Él. ¿Sí? Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. El temor del Señor, enseñanza de sabiduría, y delante de la honra, la humildad. Entonces el temeroso a Jehová es humilde. Si en tu vida hay orgullo,
hay ímpetu, pero realmente no estás temiendo a Jehová. Debes ser humilde, debes ser una persona sencilla, una persona misericordiosa, una persona piadosa. Son formas del carácter de Dios. Proverbios 10:27. 10:27. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces, temes a Dios, tienes garantía por medio de la palabra de Dios de que tus días serán de gran cantidad. Días en bendición. ¿Sí? Bueno, muy bien. Isaías 50. Isaías 50. Isaías 50. Oh, perdón. Isaías capítulo 50, versículo 10 y 11. ¿Quién entre vosotros que teme al Señor? Haz la pregunta. Oiga la voz de su siervo, el que anduvo en tinieblas y el que careció de luz. Confíe en el nombre del Señor y recuéstese sobre su Dios. O sea, ponga su confianza y apóyese en Dios. Así, de esta manera, vas a andar a la luz. ¿Listo? Proverbios 14, 26, 27. Proverbios 14. Por eso siempre cuando hablo con personas que dicen, pero ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Pues yo siempre recomiendo iniciar por Proverbios, porque nos enseña realmente valores y características del que es agradable a Dios. Proverbios 14, 26, 27. En el temor del Señor la fuerte confianza, y sus hijos tendrán esperanza. El temor del Señor, manantial de vida, para ser apartado de los lazos de la muerte. Confianza y vida nos da el temor a Dios. Proverbios 19, 23. El temor del Señor para vida, vivirá satisfecho, no será visitado del mal. Que es para vida el temor a Dios. Malaquías 1:6. A propósito de Malaquías, un libro hermoso. Esta semana lo terminamos de leer con mi esposa y con mi hijo. Acabamos de terminar el Antiguo Testamento y Malaquías es un libro hermosísimo. Bueno, el hijo honró al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dijo el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y diréis, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, honramos a nuestro Padre terrenal. ¿Cuánta más honra merece nuestro Padre celestial? En todo tiempo y en todo lugar debe haber de nuestra parte honra hacia nuestro Padre, si está con vida y si no lo está también, y más aún a nuestro Padre celestial. Efesios 5:21. Ya vamos a terminar este tema. Efesios 5:21. Dice la palabra de Dios: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. El temor de Dios es una característica del pueblo de Dios. ¿Sí? Nos une y nos invita a estar sujetados unos a otros como pueblo de Dios. Volvemos a Proverbios 16:6. 16:6. Por misericordia y verdad será purgado el pecado, y con el temor del Señor se aparta del mal. Entonces, el temor de Dios nos aparta del mal. Ya vimos lo que era ser apartado del mal y ahora lo complementamos con el temor. Segunda característica de nuestro primer versículo que vimos en Job 1:1, ¿no? Bueno, entonces seguimos aquí en Deuteronomio
10, 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Es que es casi imposible resumir todo lo que hay sobre este tema, sobre las tres características de Job. Proverbios 10, 12, 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios. Es una exigencia de nuestro Padre. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos, nuevamente, del Señor y sus estatutos que yo te mando hoy para que halles bien. Vea. Y vamos al 20 ahí mismo. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. Bueno, entonces andar en su camino, que lo amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con el alma, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y que le alabemos, que le demos loor y honra. Tercera y última característica, perfecto y recto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decir con perfecto y recto? La Biblia se explica, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos la característica de solo escritura. O sea, todo lo que diga la Biblia es lo que es. No pensamiento humano, no razonamiento humano. Entonces la Biblia se explica y da la respuesta a qué es ser perfecto y qué es ser recto. Entonces, muchas veces nosotros aún así seguimos cuestionando a Dios y lo cuestionamos porque no lo hemos encontrado en su palabra o no nos hemos dedicado a buscarlo, a encontrarlo en su palabra. Entonces, ¿cómo cuestionar a Dios cuando nos dice que hubo alguien perfecto y recto? Entonces, muchas veces decimos, no, es que nadie es perfecto. Pues sí, sí hubo alguien perfecto y recto, sí lo hubo. Y es más, no fue uno solo, fueron tres. Hablamos de que Dios nos recomendó a Job, a Daniel y a Noé, ¿sí? Entonces, el perfecto y recto viene del hebreo tamim, significa perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno, plenitud, integridad, leal, dedicado. Todas estas características es ser perfecto y recto. Bueno, Deuteronomio 32:4 nos dice qué característica es ser perfecto y recto. Del fuerte cuya obra perfecta, porque todos sus caminos rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad, es justo y recto. Perfecto y recto es alguien correcto, es rectitud, es sin iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Ya lo veíamos en un tema anterior. Iniquidad es vivir en un pecado y volver a vivirlo y volver a hacerlo y volver a pedir perdón. Eso es ser inicuo, ¿sí? Vivir en el mismo pecado. Entonces, eso es ser perfecto y recto. Te arrepientes y no peques más en ese mismo error que tenías, ¿sí? Entonces, eso te hace justo y te hace recto. Deuteronomio 18:13. Deuteronomio 18:13. Perfecto serás con el Señor tu Dios. Entonces es un mandato que Dios nos dice. Dios nos está invitando y dice, ¿qué te parece si caminamos juntos? ¿Será que esta palabra hoy que tú estás escuchando, presencial o después, será que te interesa escuchar de parte de tu Padre Celestial ese qué te parece si caminamos juntos? Si lo hacemos, tu entorno debe notarlo y en ese andar te van a odiar y te van a abandonar, pero Dios no te va a abandonar, ¿sí? Esa debe ser una característica también, perfecto y recto. Deuteronomio 26:18. 26:18. Y el Señor te ha ensalzado hoy para que lo seas pueblo único, como Él te lo ha dicho, y para guardar todos sus mandamientos. Dios anhela una relación con un pueblo limpio, perfecto y recto. ¿Quién nos distrae? Muchas veces es el desconocimiento o la ignorancia
de desconocer todo esto que estamos viendo hoy, ¿sí? Pero todos tenemos una Biblia en la casa. Lo que pasa es que todos no tenemos el mismo pasión o la misma necesidad de pasar tiempo con Dios. Eso también tiene que ver y tiene que nacer, ¿sí? Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Si aquí te falta, entonces oramos y pedimos: Espíritu de Dios, permite enamorarme más de ti, lléname, dame tu gozo, que sea un gozo pasar tiempo con Dios. Génesis 6:9. Génesis 6:9. Esta es la generación de Noé, varón justo y perfecto. ¿Ve? Característica de Noé: justo y perfecto. Muy bien. Entonces Noé era perfecto y justo y caminaba con Dios. Si nuestra relación con Dios es real, debe notarse un crecimiento espiritual o una madurez espiritual. Debe notarse en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de vestir, en tu forma de comer, ¿sí? Primera de Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20 dice la palabra de Dios: Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Nos invita a ir alcanzando la madurez en el entendimiento de lo espiritual, la madurez en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia, en nuestra conciencia. ¿Ves? Hay que crecer y pues yo sé que aquí hay algunos invitados, algunos amigos que son nuevos en el grupo. Y la invitación es ir creciendo en el estudio de la palabra de Dios. Estos temas quedan grabados para que los escuchemos. No una vez, no dos veces, sino muchas veces. Pues yo soy de esos de que me gusta escuchar una prédica 2 o 3 veces. Y en cada vez que lo escucho, pues Dios me tiene algo distinto en cada vez que lo escucho. Efesios 3:14 al 19 dice: Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesús, del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior de su espíritu, o sea, que nos dé fuerza, que habite el Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en caridad, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer la caridad de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta oración de Pablo nos invita a ser fortalecidos por el Espíritu Santo, arraigados y fundados en el amor que habita Cristo en nuestro corazón, comprender en todos los aspectos la plenitud de Dios, Dios es persona, ¿sí? Y se le debe colocar un lugar en nuestra casa. Nuestra casa debe tener una característica, y es que debe ser ordenada. Dios no puede vivir en una casa desordenada, en una casa sucia. Dios no puede vivir en un lugar donde no haya orden. Los ángeles no nos pueden visitar si nuestra casa no permanece hermosa para Él, ¿sí? Todo lo que hagamos debe ser para Él, para la gloria y para la honra suya, ¿sí? Entonces Dios es persona y se le debe colocar un lugar en casa. Cuando vamos a la iglesia, nuestra mente y nuestro cuerpo sabe dónde está, ¿sí? ¿Dónde está ese lugar geográficamente, ¿sí? Pero ¿en qué lugar está Dios en nuestra casa? ¿Dónde? Ese es ese lugar que nosotros pasamos tiempo con Dios. Ahí es donde Dios está, ¿sí? Entonces, ¿Dios es real o son solo palabras? Para mí, Dios es real. Para mí, Dios es real. Las bendiciones que envía a mi vida son reales. La paz que sobrepasa todo entendimiento es real, a pesar de las dificultades, ¿sí? A pesar de todo eso que está viviendo la humanidad. Pero esto me llena de gozo, no porque estén sufriendo personas, digamos, en Afganistán o en Haití, sino porque son señales de que Cristo viene ya por su pueblo, de que no falta mucho y que es un momento para que renueves tu relación con Dios. Estamos a portas.
de que el tiempo de gracia se acabe y tenemos que estar preparados. Entonces, la invitación es caminar con Dios. ¿Pero qué es caminar con Dios? ¿Sí? Nosotros conocemos que Enoc caminó con Dios. ¿Sí? Pero ¿a los cuántos años inició Enoc a caminar con Dios? A los 65 años. ¿Y a los cuántos años fue llevado Enoc al cielo? A los 365 años. O sea, Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años caminando con Dios. Y ni siquiera nosotros somos capaces de caminar con Dios un solo día. Porque no marcamos la diferencia en los días. Por eso hay un día apartado. Hay un día para pasar un tiempo especial con Dios. Y ese es el día sábado. El día bíblico. Bendito y santificado desde la misma creación. Para que pasemos ese tiempo especial con Dios. Cuando amas a alguien, quieres estar con esa persona. Y Dios nos ama. Pero nosotros le amamos. ¿Realmente amamos verdaderamente a ese Dios para pasar tiempo con Él? ¿Sí? En Génesis 17:1 vemos la invitación que Dios le da a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Si andáramos con Dios no diríamos muchas palabras que hoy decimos. No nos comportaríamos como nos comportamos. ¿Sí? No veríamos cosas que no tendríamos que ver. Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4. En pos del Señor vuestro andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos. Mire, es que es sencillo, es obedecer lo que está aquí escrito. No podemos decir que la ley quedó clavada en la cruz porque Él me lo está mandando a guardar, ¿sí? Y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Entonces, temeréis, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, en servicio y en seguimiento a Él. Salmo 116:9. Salmo 116:9. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. El salmista quiso andar con Dios en vida. Y es la misma invitación que Dios nos hace. Quienes deciden andar con Dios son protegidos por el ángel de Jehová. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti el Señor solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Una vida piadosa. Varios versículos que voy a nombrar y que los podemos buscar en casa. Salmo 18:30, Salmo 119:1, Proverbios 10:29, Proverbios 10:5-6, Proverbios 13:6, Proverbios 28:10, Mateo 19:21, Juan 17:21 al 23. ¿Qué nos invitan todos estos versículos? Caminar con Dios, seguir su palabra, saber que Él está en cuanto a nuestra protección, recibir las bienaventuranzas a los que andan en su ley, ¿sí? Saber que Él es nuestra fortaleza, es justicia que nos guarda, es heredar el bien y es seguir los pasos de Jesús. ¿Para qué? Para que el mundo crea, por medio de nuestro testimonio, que Cristo vive en mí y que es real. Realmente me apasiona este tema porque es bueno vivirlo, es bueno hacerlo conocer, es bueno que el mundo sepa que Dios existe a través de nuestro testimonio. Y así finalizamos este tema, familia, amigos. Gracias por estar en este espacio de tiempo, gracias por escuchar. Esperamos que nuestro aporte como grupo de oración sea para la gloria y para la honra de Dios y que nos ayude a todos a seguir creciendo
en conocimiento y en práctica de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias por estar en este lugar y en especial a nuestro Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, por poner palabras en nuestra boca y la gloria y honra para Dios. Muchas gracias por estar en este espacio de tiempo, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea para cada uno de ustedes. Espero haberme hecho entender y que Dios haya colocado una semilla en sus corazones y que sus corazones sean tierra fértil para que se proclame la verdad presente que el mundo necesita. Dios les bendiga. Muchas gracias. Les habló Juan Carlos Castro. Chao, un abrazo para todos.